Bienvenidos hermanos y amigos al estudio de la palabra de Dios. Bueno es encontrarnos nuevamente aquí y juntos alrededor de la palabra poder seguir estudiando la palabra de Dios. Hoy día vamos a considerar Primera de Pedro, el capítulo 4. Ya estamos finalizando esta carta, esta hermosa carta que Pedro escribe, pues escribe a los que están expatriados, ¿no? Y están en la dispersión, ¿no? Como dice el versículo 1, en Ponto, en Galacia, en Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, hoy día nos toca considerar el capítulo 4. En primer lugar, del versículo 1 al versículo 12, lo hemos llamado por así decirlo, llamadas a una vida de santidad, llamados a una vida santa. Entonces, empezamos diciendo que en esta carta, en este pasaje, hay algunas cosas que nosotros, como hijos de Dios, no debemos nombrarlo y ni siquiera participar en aquellas cosas. Dice el versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Vale decir entonces que nosotros tenemos que recordar, dice el apóstol Pedro, que hemos sido llamados por el Señor, somos real sacerdocio, somos nación santa, pero que también como cristianos vamos a padecer como Cristo padeció. Y eso debe ser nuestro pensamiento, ese debe ser lo que nosotros estamos pensando, en que en algún momento se va a producir ese padecimiento que nosotros podemos estar pasando. Por eso dice, el que ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Y ahí la palabra terminó, habla de un griego que en otras palabras, en nuestro castellano, significa cesar, ¿no? Ya cesó, ya terminó, ¿no? Ya se agotó, o sea, ya no hay nada, ¿no es cierto? Entonces dice que ha padecido, ha terminado, ha cesado, dice, con el pecado. Ya no tiene nada que ver. Nosotros no tenemos nada que ver con el pecado. Versículo 2 dice también, para no vivir en tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que no debemos vivir todavía conforme a nuestras concupiscencias, ¿no? Sino conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos nosotros que buscar. Versículo 3 en adelante dice, baste ya el tiempo para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Esto es las cosas que el apóstol Pedro le dice a los hermanos, que hay cosas que dejar, ¿no? Hay cosas que no podemos permitir en nuestra vida, ¿no? Ya sea en la lascivia, en la concupiscencia, en los embriagueces, en las orgías, en las disipaciones y también dice abominables idolatrías. Ahora la palabra disipación, que está referido a la palabra diversión. Diversiones que terminan pues no conforme a la escritura, conforme a la voluntad del diablo, y no conforme con la voluntad de Dios. Y dice que a estos que practican estas cosas le parece cosa extraña que nosotros como hijos de Dios no participemos con ella, sino por el contrario, estos hombres que no conocen a Dios estarán siendo juzgados.
como dice el versículo 5, ellos darán cuenta al que estás preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Luego, en el versículo 7 en adelante, avanza y hay algunas cosas que el apóstol Pedro nos manda hacer y no hacer. En primer lugar, versículo 7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Se acerca. Ya la venida de nuestro Señor Jesucristo está cercano. Ya falta poco para que nuestro Señor Jesucristo venga. Puede ser hoy, mañana, un mes, no se sabe. Un año, no se sabe. Porque solamente el Padre en su sola voluntad lo conoce. Pero dice, el fin se acerca. Era tanto el deseo de Pablo, tanto el deseo de los demás, que nuestro Señor Jesucristo entonces ya estaría pronto a venir. Pero dice, sed pues sobrios, sed pues sobrios. Primer lugar. Segundo lugar, velad en oración, velad en oración. En primera de Pedro, el capítulo 13, el capítulo 1, el versículo 13, por tanto ceñid el lomo de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia. Y aquí nuevamente se menciona, debemos estar sobrios y velad en oración. Segundo lugar. En tercer lugar, dice que tenemos que tener ferviente amor entre los creyentes, entre los hermanos. Debemos tener un amor sincero, no un amor fingido, no algo que puede ser de alguna manera manchado por nuestro orgullo, por nuestra falta de veracidad. Dice ferviente amor, un amor ferviente. En cuarto lugar, dice, versículo 9, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Y aquí entonces nosotros encontramos la necesidad, dice, de hospedarse. Ahora, claro, en este tiempo es difícil, ¿no es cierto?, hospedar a alguien, pero si algún hermano o alguna hermana, ¿no es cierto?, está padeciendo esta situación, entonces buscar la manera como poder hospedarlo, ya sea en nuestra casa o ya sea en otro lugar. Luego dice el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, aquí encontramos en quinto lugar que dice debemos ministrar nuestro don a los otros. O sea, que nuestro don sirva para ministrarlo a otros, ¿no es cierto?, a otras personas. Ya sea en enseñanza, evangelismo, ya sea como maestro, como pastores, en lo que Dios nos ha encomendado. Versículo 11 encontramos la sexta cosa. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno está hablando acerca de la escritura, debe ser conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que yo crea, no conforme a mis experiencias, sino conforme a la palabra de Dios. Como dice, conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra, en séptimo lugar, si alguno ministra conforme al poder de Dios, al poder que Dios da, para que todo sea glorificado, sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. 7 cosas que de alguna manera entonces nos lleva a considerar en nuestra vida. Del versículo 12 hasta el final, le hemos puesto como título la vida de santidad, una vida que pasa por diferentes padecimientos. Entonces dice el versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, el apóstol Pedro está anunciando, está diciendo que la prueba de fuego, ¿cuál es la prueba de fuego?
Algunos han mencionado que es el momento en que un general romano invade Jerusalén y la toma entonces como un motín de guerra, pero y todos tienen que salir y todos tienen que trasladarse de un lugar a otro lugar. Entonces dice, pero esto no debe parecernos como que cosa extraña, no, de ninguna manera. Versículo 12, sino gozaos, dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Entonces, si somos perseguidos, si somos de alguna manera por este mundo que no conoce, que no cree, que no quiere creerle a Dios, entonces dice, debemos gozarnos, porque sabemos que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y utiliza algunas personas. Y nosotros encontramos entonces la palabra padecimiento en esta porción también que nosotros vamos a leer. Versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemo, pero vosotros es glorificado. Y aquí hay algo interesante. Dice, sois bienaventurados cuando por mi causa os vituperen. No es si sois vituperados, dice, por el nombre de Cristo, soy bienaventurado porque el glorioso Espíritu de Dios, vale decir entonces que si nosotros somos vituperados, si nosotros estamos padeciendo alguna situación, dice por Cristo, dice bienaventurado. ¿Por qué? No porque soy buena gente, hablo en lengua, no porque de alguna manera caigo simpático a los demás, no, de ninguna manera, sino dice porque el glorioso Espíritu de Dios reposa, mora en nosotros, vive en nosotros. Aquellas personas que dicen que el Espíritu de Dios llega y te hace hablar en lenguas o tienes que de ser de esta manera y no es así, queridos hermanos y amigos. El Espíritu de Dios vive en nosotros si somos de alguna manera vituperados o de alguna manera alguien habla mal de nosotros. Ciertamente de parte de ellos, de este mundo, el nombre de Dios es blasfemado, pero por vosotros, dice la Escritura, es glorificado. Y luego el versículo 16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Por ello, debemos glorificar a Dios en medio de nuestros padecimientos, nuestras angustias. Debemos siempre estar gozosos, como dice la Escritura, gozaos en el Señor. Y dice el versículo 13, dice, su gloria os gocéis con gran alegría. Debemos gozarnos en medio de la angustia, dice, con gran alegría. Porque el juicio de Dios empieza en casa, como terminarán los incrédulos. Versículo 18 y 19 dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿de dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Dónde aparecerá? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Así termina esta porción de las Sagradas Escrituras. Si usted seguramente al leer con detenimiento, usted va a encontrar mucho más cosas que de repente nosotros hemos mencionado aquí en este devocional. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y será hasta el próximo estudio y donde estaremos finalizando esta hermosa carta de Primera de Pedro. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.